La Fiscalía ejecutó 7 allanamientos a la empresa familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, e inicia una investigación por comercialización ilegal de combustibles. Los ex jueces Ángel Lindao y Emerson Curipayo fueron sentenciados a 40 meses de prisión en el caso Metástasis, tras reconocer que trabajaron para el narcotraficante Leandro Norero y que cobraron entre $50,000 y $200,000 por sentencia. Los exámenes médicos realizados a 3 de los 4 militares investigados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti confirman que los uniformados sufrieron lesiones y rasguños la noche del crimen. Un grupo de hombres armados irrumpió en un centro de salud de Bastión Popular en Guayaquil y disparó contra los guardias de seguridad para que 4 presos se fuguen en motos. Los ciberdelincuentes utilizan la inteligencia artificial para suplantar la identidad de las víctimas. Replican su voz y escritura para cometer estafas. El rostro de Nicolás Maduro aparece 13 veces en el diseño de la papeleta que publicó el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris ya tiene el respaldo de la mayoría de los delegados del Partido Demócrata y ella lanza sus primeros ataques contra Donald Trump. Televistazo inicia un especial de 4 entregas que muestran cómo los turistas pueden hacer suya a Guayaquil, deleitándose con su cocina y sus atractivos en estas fiestas fundacionales. Que te vaya muy bien, que des lo mejor de ti. Las hermanas Neisy Dacomes y Angie Palacios graban un emotivo video para desearse suerte a días de participar en los Juegos Olímpicos París 2024. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva jornada informativa en Televistazo Estelar. Comenzamos. Una semana después de que el gobierno presentó una denuncia, la Fiscalía abrió una investigación por comercialización ilegal de combustibles y allanó la empresa familiar del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Además, creó un logo para este caso denominado AAA, que incluye los colores de la bandera de Guayaquil y una parte del logotipo del movimiento Revolución Ciudadana, con el que Álvarez ganó la alcaldía. Luisa María Heredia con un informe. La sede de gasolineras Copedesa, empresa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue allanada este martes. Al sitio, situado en el centro de la ciudad, cerca del mediodía, llegaron agentes fiscales y policías. Levantaron varios indicios: computadoras y otros dispositivos electrónicos, documentos y facturas de venta y compra de diésel y gasolinas. En su cuenta de la red social X, el Ministerio Público compartió información preliminar. Presentó el caso como AAA. Precisó que se ejecutaron 7 allanamientos en Guayaquil y Milagro, provincia del Guayas, en el marco de una investigación por almacenamiento, transporte envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos. Y aunque no confirmó si corresponde a la denuncia que puso hace más de una semana el gobierno de Daniel Noboa en contra del alcalde, 2 de sus hermanos y la gasolinera familiar por presunta comercialización irregular de combustibles, creó un logo que dice mucho más. En la imagen claramente se distinguen 3 letras A, que corresponderían a la inicial del apellido de los hermanos Aquiles, Antonio y Javier Álvarez Enríquez, accionistas de Copedesa. Las 2 A de los extremos tienen las mismas franjas y colores que la bandera de Guayaquil, y la del centro, que es más alta, parece una torre petrolera que encima lleva una flama, que es igual a la que aparece en el logotipo del movimiento Revolución Ciudadana RC5, organización política que auspició la candidatura del alcalde Álvarez. Él reaccionó con un tuit: hace unos momentos la Fiscalía ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación. Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia. De nuestro lado no hay nada que ocultar ni nada que temer. Postdata:
1. Nos hubieran solicitado directamente la información, lo que habría hecho todo más fácil y sin necesidad de ningún acto urgente. 2. Qué pena que usen los colores sagrados de la bandera de Guayaquil. Le siguió el líder de RC5, Rafael Correa, quien llamó ineptos a los que bautizaron el caso y crearon el logo. Les recordó que esas siglas hacen referencia a un grupo paramilitar de extrema derecha activo en Argentina durante la década de 1970. Miembros del Consejo Cantonal también defendieron a Aquiles Álvarez. Las disputas entre el alcalde y Daniel Noboa empezaron el año anterior. Ya son 7 los condenados mediante juicio rápido en el caso Metástasis. Hoy, los ex jueces Ángel Indao y Emerson Curipayo aceptaron que vendieron sentencias al narcotraficante Leandro Norero y recibieron una pena reducida, informa Jacqueline Rodas. Emerson Curipayo y Ángel Indao fueron trasladados en tanquetas militares desde la cárcel de Cotopaxi a la Corte Nacional. Antes jueces de Santo Domingo y ahora presos, ambos fueron condenados este martes en el caso Metástasis como autores del delito de delincuencia organizada. En audiencias individuales aceptaron que recibieron dinero del narcotraficante Leandro Norero para fallar a su favor. Curipayo confesó que cobró $200,000 por liberar a alias Madrid y alias Cuyuyuy, sicarios de la banda de los Lobos que trabajaban como gatilleros para Norero. El detalle de la negociación y el pago por la medida cautelar constan en chats. El ex juez usaba el usuario El Gran Gitano. Emerson Curipayo además reconoció que otorgó otras 14 boletas de libertad ilegales, una de ellas a Jorge Glass. El texto de la sentencia a favor del ex vicepresidente de la República fue escrito y entregado por Wilman Terán, según las pruebas presentadas por la fiscal Diana Salazar y aceptadas por Curipayo. El otro sentenciado, Ángel Indao, aceptó que Norero le pagó $50,000 por una acción de protección para devolverle su casa incautada en Riberas del Batán, San Borondón. El ex juez enfrenta un segundo proceso penal, el caso Plaga, acusado de vender más fallos a otra estructura de corrupción judicial que se conecta con el caso Metástasis y tiene protagonistas comunes. Hugo Lara, abogado que defendió a Jorge Glass y Daniel Salcedo, igualmente patrocinó la acción concedida por Curipayo para devolverle la casa a Norero. Los dos ex jueces de Santo Domingo fueron condenados a 40 meses de prisión. Disculpas públicas, deben devolver el dinero ilícito que recibieron y pagar una multa y reparación al Estado. El monto impuesto a Curipayo es $216,000 y al Indao $66,000. Pidieron al juez que les permita cumplir su pena en la cárcel 4 de Quito, pero les contestó que no le corresponde resolver esa solicitud en este momento. La investigación penal del caso Nene llegó a su fin. En septiembre será la audiencia en la que el fiscal emitirá su dictamen y se conocerá si el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad y su asesor serán llamados a juicio. Fabiola Santana actualiza este caso. La jueza anticorrupción Carol Zambrano dispuso el cierre de la instrucción fiscal del caso Nene y con ello concluyeron las investigaciones. El proceso continuará con la audiencia en la cual el fiscal de la Unidad de Transparencia, Carlos Alarcón, emitirá su dictamen sobre el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, Sebastián Barreiro, y su asesor Daniel Redrován. De ser acusatorio, el fiscal solicitará a la jueza que los llame a juicio por el delito de oferta de tráfico de influencias. La fecha de la audiencia ya está fijada y se instalará desde el 11 al 13 de septiembre. Sin embargo, ante un eventual pedido de juicio, no todos serán juzgados. El hijo de la vicepresidenta está en libertad bajo fianza y ubicado por la justicia, pero el asesor Redrován está prófugo. Desde el miércoles se ordenó su prisión preventiva por incumplir la presentación periódica ordenada el 20 de junio en su vinculación. Lo último que se conoció de sus movimientos migratorios fue un viaje a Israel el mismo día que se trasladó a Abad en diciembre tras ser nombrada embajadora de Ecuador por la paz. Registra otra salida desde Perú a España a finales de ese mismo mes. Redrován ya tenía prohibición de salir del país por otro proceso. Una de las últimas diligencias que se practicaron en el caso Nene fue el testimonio anticipado del denunciante Rommel Pérez hace una semana. En él ratificó que el hijo y el asesor de la vicepresidenta le solicitaron dinero a cambio del puesto de coordinador de comunicación en la vicepresidencia y dio detalles de un viaje en jet con Abad, Redrován y su familia. Su testimonio servirá como prueba en el juicio del caso Nene y en una eventual investigación contra la vicepresidenta cuando deje el cargo.
Exámenes médicos legales determinaron la existencia de rasguños y golpes en los cuerpos de varios de los militares procesados por la muerte de la subteniente Pamela Atti. Las diligencias continúan a días de que se cierre ya la investigación. Los resultados de los exámenes médicos legales practicados a los militares procesados por el femicidio de la subteniente Pamela Atti revelan huellas de hematomas, raspaduras y hasta rasguños en sus cuerpos. Es el caso del mayor Javier Pino Argote. El informe detalla que tiene rasguños en el lado derecho de la espalda, 1 en la parte media y 2 en la parte inferior, todos de color rojizo. La conclusión del informe determina que provienen de la presión y deslizamiento del borde libre de uñas humanas. En la zona lumbar también tiene un hematoma rojizo violáceo y sobre él una raspadura con costra rojiza. Otros 5 hematomas están identificados en las manos y antebrazos, que según el informe es por la presión de un objeto contundente y data de 24 y 48 horas antes. Los exámenes fueron tomados el 30 de junio, un día después de que la subteniente Pamela Atti fuera hallada muerta en su habitación. Sobre el mayor Freddy Quintanilla no hay registros de violencia en su cuerpo, aunque el informe hecho sobre su versión lo describió como intranquilo, inquieto, titubeante, sudoroso, tembloroso de manos y pies, que frota las palmas de sus manos contra el pantalón. El teniente John Mena tenía una raspadura lineal en la parte derecha del pecho, otra en la espalda izquierda con costra rojiza. También un hematoma cerca de la mama izquierda y el subteniente Ángel Jiménez una raspadura paralela al elástico de la prenda interior y en el lado derecho 2 hematomas causados por objeto contundente sufrido 24 horas antes. Él se mostró tranquilo. Pese a estos signos, todos dijeron no haber recibido agresiones físicas. El 10 de agosto próximo, el correísmo designará a su binomio presidencial y el resto de candidaturas para las elecciones de 2025. 4 nombres ya se proyectan rumbo a Carondelet. El correísmo tendrá candidato presidencial el 10 de agosto. El anuncio lo hizo la presidenta del movimiento, Luisa González. Será designado en asamblea y bajo las normas de democracia interna definidas por el Consejo Electoral. Por ahora hay 4 precandidatos, entre ellos está González, candidata presidencial en 2023. Se suman el actual consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y Gustavo Chalk, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y expresidente de la Judicatura. Entre los 4 estará el candidato del correísmo, e incluso puede conformarse el binomio de presidente y vicepresidente, tomando en cuenta que debe ser paritario. Todos han iniciado sus recorridos por medios de comunicación promoviendo sus propuestas. Esto incluye recibir el respaldo de coidearios y colectivos internos de la organización política. Y para evitar cualquier confrontación o diferencia interna, la dirigencia de la Revolución Ciudadana solicitó a los directores provinciales, distritales y de circunscripciones en el exterior, así como a las dirigentes, abstenerse de tomar posición frente a cualquier tipo de precandidatura. Según el comunicado, buscan una alternativa sólida y viable para la candidatura de 2025 y que sus directores propicien más bien el diálogo y las propuestas de programa de gobierno. La designación de candidaturas en anteriores convenciones de la Revolución Ciudadana se realizó por elecciones representativas, es decir, delegados de las estructuras de la organización que se pronuncian a viva voz por el precandidato de su preferencia. Si así lo hacen, apareciendo en eventos públicos junto a prefectos de la Revolución Ciudadana, el presidente Daniel Noboa transmite una imagen de unidad y de trabajo en equipo, pero eso ha molestado al líder de ese grupo, Rafael Correa, tras el encuentro con Marcela Guiñaga. Noboa y Correa incluso confrontaron en las redes. Luisa María Heredia con el informe. Daniel Noboa y Marcela Guiñaga volvieron a aparecer juntos en un evento público. El acto de entrega de una garantía soberana del gobierno central a la prefectura del Guayas para que acceda a un crédito de 50 millones para obras de vialidad, riego y vivienda social. A Guiñaga recibió a Noboa. Ingresó con él al Centro de Atención Ciudadana de Milagros, sitio en que este lunes se llevó a cabo el evento, y permaneció sentada a su derecha hasta que terminó la ceremonia. Pero no lucía muy cómoda. Su actitud era diferente a la que se evidenció el 8 de noviembre del año anterior, cuando
cuando fueron vistos por primera vez juntos en un acto público, la sesión solemne por la provincialización de Guayas. Y en posteriores reuniones de trabajo en la gobernación, donde el diálogo y las risas eran mutuas y fluían. Ahora Noboa, aspirante a la reelección, fue quien sonrió la mayor parte del tiempo. Aguiñaga, en cambio, lo hizo únicamente cuando recibió una orquídea como obsequio. El presidente, en su afán por mostrarse cercano a la prefecta, en su discurso la llamó. Un saludo principal a nuestra querida prefecta. Pero en su intervención, Aguiñaga, que fue una de las primeras en pronunciarse a favor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, la semana pasada después de que el gobierno lo denunciara, hizo una suerte de aclaración. Desde el día en que me posesioné como prefecta, dije, primero Guayas y luego la política. Y aquí estoy. Pese a ello, una vez culminado el acto, en la cuenta de Noboa en la red social X se publicó una foto en que aparecen los dos y un mensaje que hace alusión a su buena relación. Hoy le tocó a Marcela Aguiñaga. El viejo Ecuador durante años se encargó de dividir al Guayas y le negó oportunidades de progreso. Hoy este gobierno da la cara y trabajamos juntos por nuestra provincia. Rafael Correa, líder del movimiento Revolución Ciudadana al que sigue perteneciendo Aguiñaga, le respondió a Noboa: muchacho, no seas ridículo. Y Noboa contestó: Nerón no sabía que aparte de amargado era celoso. Aguiñaga se mantuvo al margen, no replicó ninguno de esos mensajes. Luego publicó: esto ya parece la Rosa de Guadalupe recargada. Qué manera de hacer drama. Fue almuerzo con agricultores. Estoy enfocada en trabajar por Guayas, por eso me eligieron. Lo demás es cuento. La prefecta acompañó el tuit con 2 fotografías tomadas en el almuerzo que hubo tras la entrega de la garantía. En una se la ve agarrada del brazo de un agricultor, distante de Noboa. La semana pasada, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, otra figura de la Revolución Ciudadana, se vio envuelto en una situación parecida. Primero recibió una garantía soberana y luego comió con el presidente, lo que despertó las críticas de miembros de su movimiento. La directora del Servicio Secreto de los Estados Unidos renunció luego de admitir que fallaron en la seguridad de Donald Trump en un acto de campaña en Pensilvania. Kimberly Cheadle cedió ante las presiones políticas luego de ser acorralada en un interrogatorio del Comité de Supervisión del Congreso. El atentado del 13 de julio contra Donald Trump desató una serie de cuestionamientos al personal encargado de la seguridad, los miembros del Servicio Secreto. Si bien estos reaccionaron cuando Thomas Matthew Crooks disparó contra Trump, las investigaciones apuntan a que el servicio secreto no fue capaz de detectar la amenaza, aun cuando ubicaron a un hombre armado en un techo a 120 metros de distancia y permitieron que Trump subiera al escenario. On July 13th, we failed. El 13 de julio fracasamos, dijo la directora del Servicio Secreto. Asumo toda la responsabilidad por cualquier fallo de seguridad en nuestra agencia. Fue una de sus declaraciones durante la audiencia en el Congreso, donde fue señalada como incompetente y casi como responsable por el atentado. El congresista Mike Turner del Partido Republicano le dijo: porque Donald Trump está vivo y gracias a Dios lo está, usted parece incompetente. Si Donald Trump hubiera sido asesinado, usted habría parecido culpable. No hay ningún aspecto de esto que indique que haya habido alguna protección para Donald Trump. Fue cuestionada también por congresistas del Partido Demócrata y le dijeron que a pesar del tiempo transcurrido, hay todavía muchas preguntas sin respuesta por parte del Servicio Secreto. Cheadle había dicho que no iba a renunciar hasta esta mañana cuando anunció su dimisión. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, indicó que ahora deberán trabajar para reconstruir la fe y la confianza del pueblo estadounidense en el servicio secreto como agencia y su responsabilidad en la protección del presidente, expresidentes, otros funcionarios del Poder Ejecutivo y visitantes extranjeros en los Estados Unidos. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, impulsa su campaña presidencial con más apoyo financiero y también la adhesión de nuevos delegados. Ya ha lanzado severas críticas contra Donald Trump. Informa Ileana Suárez. Kamala Harris anunció que cuenta con una mayoría de apoyos de los delegados del Partido Demócrata para ganar la nominación presidencial. Desde ayer puso en marcha su campaña con actos en Washington, D.C., Wilmington y Wisconsin en un solo día y ya ha recaudado más de $100 millones de los donantes. Harris prometió hacer todo lo que esté a su alcance para unificar al Partido Demócrata y criticó duramente a su rival, Donald Trump. Antes de que fuera elegida como vicepresidente, fui fiscal general de California y antes de eso, fui fiscal de la Corte.
Y en esos roles me enfrenté a perpetradores de todo tipo, tramposos que rompieron las reglas para su propio beneficio. Así que escúchenme cuando les digo que conozco el tipo de Donald Trump. I know Donald Trump's type. A solo 106 días de las elecciones presidenciales, reconoció la montaña rusa que han vivido en las últimas semanas y dijo que la lucha por el futuro es también una lucha por las libertades. Prometió que de ganar se enfocará en ayudar a la clase media. El presidente Joe Biden llamó y fue puesto en altavoz para felicitar a su personal y dar su apoyo a Harris. Señaló que seguirá con sus labores como jefe de Estado, a lo que la vicepresidenta respondió: And let us be very clear, Joe is not done. Seamos muy claros, Joe no ha terminado y nuestra nación seguirá elogiando su liderazgo audaz y visionario como presidente. La campaña parece haber tomado un nuevo impulso con la llegada de Harris, pues más de 28,000 nuevos voluntarios se registraron para trabajar con ella. Delitos con la suplantación de expresiones y de voz de las víctimas. Pero, ¿cómo reconocer esta estafa vía WhatsApp? Valeria Navarro tiene la respuesta en el siguiente informe. Detectar la más reciente estafa en redes sociales es difícil. Los ciberdelincuentes suplantan la identidad de las víctimas utilizando la inteligencia artificial con total precisión y lo hacen sirviéndose de la mensajería WhatsApp. Los estafadores analizan las conversaciones de sus víctimas en minutos. Con la inteligencia artificial identifican las expresiones que más utilizan e imitan su forma de escribir. Los mensajes son enviados desde el número telefónico del perjudicado. Eso lo consiguen con anterioridad, haciéndose pasar por un familiar o amigo y solicitando el código de verificación de WhatsApp a la propia víctima. Los mensajes llegan a los contactos cuando la víctima no está conectada. Esto se aplica con mayor frecuencia a personas que se encuentran en el extranjero o en el momento en que está viajando y pierde la conexión. Para hacer más creíble la estafa, se utilizan audios falsos con el software Deepfake, que imita la voz de la víctima. Obtienen el registro de voz de publicaciones en redes sociales, interferencias de llamadas o grabaciones filtradas. Las cantidades de dinero solicitadas no superan $500. Para evitar ser estafados, se recomienda desconfiar de los mensajes urgentes. Antes de realizar un pago, contactar por teléfono o videollamada al solicitante y no enviar contraseñas ni códigos. Según la firma de ciberseguridad ESET, Ecuador es el país con más casos de phishing de Latinoamérica, con 12 millones de intentos en 2023. Esto se ha agravado por el uso de la inteligencia artificial. Le sigue Costa Rica, Colombia, Guatemala y El Salvador. Mañana el Independiente del Valle enfrentará al Boca Juniors por la Copa Sudamericana y Teo Pozo ya está en Buenos Aires. Tiene detalles de ese encuentro que se llevará a cabo en el estadio La Bombonera. Teo, adelante. Sí, Juan Carlos, Independiente del Valle recupera a dos de sus principales figuras para este compromiso ante Boca Juniors mañana. Acá estamos en Buenos Aires, Argentina, sí, en la capital de este país para lo que va a ser el compromiso entre Independiente del Valle y Boca Juniors por la revancha de esta Conmebol Sudamericana. Recordemos que en el compromiso de ida el conjunto ecuatoriano empató 0-0. Para este partido están a disposición del técnico Martín Anselmi, del técnico Gandolfi, dos jugadores, Junior Sornosa y también Kendry Páez. Junior que no actúa hace 3 meses por una lesión y Kendry Páez que el otro día salió con una molestia muscular. El compromiso será a las 19:30. El conjunto ecuatoriano aspira a eliminar a Boca Juniors como ya lo hizo en la temporada 2016 cuando lo sacó de la Conmebol Libertadores. Por supuesto, en esa edición que fue en el año 2016, Independiente del Valle se coronó como vicecampeón del certamen. Ahora les hablamos del cuadro de Universidad Católica, sí, de Ecuador, que también actúa en la Conmebol Sudamericana y lo hará mañana jugando como local a partir de las 17 horas en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. El plantel de la Chatoleí
perdió 2-0 en su visita ante Libertad de Paraguay y ahora aspira a revertir el resultado adverso. El equipo de Jorge Célico implementará una línea de 4 en el fondo con Facundo Martínez en la mitad de la cancha y por supuesto aspira a marcar goles, a ser efectivo para llegar a la siguiente instancia de este certamen internacional. También en esta Conmebol Sudamericana, el cuadro de Barcelona, sí. El ídolo del astillero, en cambio, va a jugar en Brasil ante el cuadro de Bragantino. El compromiso será a las 19:30. Y recordemos que el ídolo del astillero empató 1-1 en su cancha contra este mismo rival por el repechaje o por los 16avos del certamen internacional. El equipo de Ariel Holland intentará tener orden en cada una de sus líneas, ser prolijo con el Quito Díaz en la mitad de la cancha como quien puede ser el generador de juego. Y hace pocos instantes terminó el compromiso también por este repechaje de la Conmebol Sudamericana entre el cuadro de Huachipato que visitaba a Racing de Uruguay, Racing de Montevideo en el mítico Estadio Centenario. El jugador Martínez puso el único tanto del partido para Huachipato. Y en breve vamos a volver, estamos acá en Buenos Aires, en la zona de Puerto Madero, una de las más turísticas que tiene esta ciudad, para hablar de los Juegos Olímpicos que arrancan en pocos días y con la delegación ecuatoriana ya en París. Se lo contamos en breve. 400 vacantes para 40 empresas se ofertarán en la Feria Virtual de Empleo que empezará este miércoles. Estudiantes y profesionales podrán aplicar. Luis Alfredo Zúñiga tiene más detalles sobre este y otros servicios. Este miércoles inicia la Feria Virtual de Empleo, organizada por las empresas JobsCan y Por Fin Empleo. En el evento, que se extiende hasta el domingo 28 de julio, participarán 40 empresas de sectores como finanzas, industria, tecnología, gastronomía, entre otros, ofreciendo 400 plazas de trabajo. Para postularse, debe ingresar al portal web porfinfuturo.com y llenar su hoja de vida. Luego podrá acceder a revisar los stands y postular a la plaza de su preferencia. A la feria pueden inscribirse estudiantes de los últimos años de universidad, recién graduados, aquellos que buscan su primer trabajo y quienes van por nuevos empleos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, pronosticó que la madrugada de este miércoles la temperatura en sectores de Guayas y Los Ríos descenderá hasta los 21 grados centígrados, mientras en Santa Elena y Galápagos llegará a los 19 grados y la sensación térmica puede ser aún más baja. Esto se debe, según el INAMI, a masas de aire frío que llegan desde el sur del continente y que los números oscilan en los parámetros normales de la temporada seca. El lunes 22 de julio fue el día con la temperatura más baja del mes en Guayaquil, con 20.6 grados. Desde finales de mayo, en la costa se reportan noches más frías. Luego de años en el país, los trabajadores de la salud venezolanos se han integrado. Trabajan en hospitales públicos y privados y muchos se han convertido en fuentes de empleo. Este capítulo de la serie de Televistazo, Vocación sin Fronteras, aborda su aporte para la salud de los ecuatorianos. Es un trabajo periodístico de Merlis González, con el apoyo de la Fundación Gabo. El aporte y la vocación de los trabajadores de la salud venezolanos que emigraron a Ecuador fue puesto a prueba poco tiempo después de su llegada al país. Sin ningún tipo de problema. La bacterióloga Nairobi González estuvo en la primera línea contra el COVID. Tomó más de 10.000 muestras a pacientes contagiados en Quito y otras ciudades. Yo estudié para esto. Yo no puedo permitir que mi hijo crezca y cuando pregunte qué hizo mi mamá en la pandemia y yo le diga solo quedarme en casa encerrada, yo no lo podía entender. No podía entender eso. Ser personal de salud extranjero que ofrece sus servicios en Ecuador les ha dado recompensas, pero ha implicado sacrificios. Poco a poco fueron enfermando mis familiares. Gracias a Dios, no hubo nadie que murió por COVID.
pero sí murieron mientras yo estaba aquí. Y eso ha sido lo más duro. Que se mueran las personas que tú más amas en el mundo y que no puedas estar allá. Con su esfuerzo se han integrado completamente al sistema de salud ecuatoriano. Dicen que con una mezcla de sus conocimientos y carisma. Los pacientes, el mismo calor con el que nosotros lo atendimos, ese calor fue recibido también y pues nos quedamos con ellos. Creo que con amor, demostrándole a mi paciente que con amor se puede lograr muchas cosas y aliviándole y poniéndome los zapatos de ellos, creo que me ganaron su respeto y su amor. Muchos migrantes ya tienen entre 5 y 8 años residenciados en Ecuador, tiempo en el que han sido contratados en hospitales públicos o han abierto sus propios consultorios. Ya el generar empleo es algo muy bonito. Muy bonito saber que estás ayudando a personas que no tenían empleo, que tenían años sin trabajar. Había enfermeras que no tenían trabajo, pero estaban calificadas para hacer tomas. Entonces contratamos enfermeros. Ya teníamos el personal cuando decidimos montar como centro médico. Y hay algo que siempre me parece bonito. En mi primer año, que nosotros hicimos la cena de Navidad, éramos 3 personas. 3 personas. Y la cena de Navidad de este año éramos 25. Empleo y estabilidad buscaban cuando migraron. Aquí hallaron un poco más. Hoy en día valió la pena. Estoy en mi consultorio, gracias a Dios, con mis pacientes que me quieren. Siento que me quieren. Mi hijo es ecuatoriano, quiteño. Él es feliz. Él, te digo que prefiere el arroz y el café que el arepa. Me ha dado una familia maravillosa, me ha dado familia de la vida, me ha hecho crecer como profesional. Mis estudios son de Venezuela, pero mi práctica profesional y mis pacientes muy queridos, hay pacientes muy queridos que son ecuatorianos. Entonces, no sé si definirme como una odontóloga venecuatoriana, tal vez, no sé. Ha sido como un enamoramiento paciente-médico que ha sido bien chévere. De parte y parte, ha sido un amor entre los dos. La decisión radical de irse de casa se convirtió así en un viaje de adaptación, integración y renacimiento en Ecuador. Un lugar que puso a prueba su voluntad, espíritu de supervivencia y paciencia, pero donde han encontrado una nueva vida, un nuevo hogar. Venezolanos, desterrados y sin voto. De cara a las elecciones presidenciales, venezolanos alrededor del mundo denuncian que no podrán votar. En el caso de Colombia, de los casi 3 millones de venezolanos, solo 7.000 lograron inscribirse para el sufragio. Nuestro canal aliado Noticias Caracol, con un informe desde Bogotá. Uno se siente como que decepcionado, o sea, ¿qué hago? O sea, es mi país, ¿por qué nos niegan? A mí me hubiese gustado poder tener la foto este 28 con el dedo marcado de tinta y no lo voy a tener. Kelibet y Alejandro, aunque nunca han cruzado caminos, tienen mucho en común, pues ambos llegaron a Colombia huyendo de Venezuela hace ya varios años y recientemente buscaron ser parte de la que consideran podría ser la oportunidad para que todo cambie en su país, las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, pero no lo consiguieron. Intenté inscribirme para poder votar acá porque desde acá yo he votado, hasta en las primarias voté. Y de hecho lo hice y me decía que tenía que tener pasaporte vigente. Aparte de eso tenía que tener visa o tenía que tener cédula de extranjería. Y la verdad no lo tengo. Kelibet en Venezuela era profesora. Cruzar la frontera de manera irregular para lograr llegar a Bogotá nunca estuvo en sus planes. Y aunque hoy es dueña de un exitoso puesto de tacos en el norte de la capital colombiana y reconoce, vive muy bien, dice no pierde la esperanza de que la realidad de sus familiares, que aún siguen en Venezuela, cambie. Mi familia, la mayoría se encuentra en Venezuela. Tengo familia que son políticamente neta de María Corina Machado y la verdad que ahí están y la verdad yo me siento satisfecha porque nada más de saber que toda mi familia va a votar y que sé que algún día voy a regresar a Venezuela. Alejandro, por su parte, lleva 10 años en Colombia y asegura al no participar de estas elecciones es un bloque más que se suma a la barrera a la que se enfrentan los venezolanos en el extranjero. Es como montar más peso en los venezolanos, que ya vivimos lejos, que muchos migramos por situación país, que muchos salimos del país por situaciones que tienen que ver con la política
y que nos siga pesando y que nos pongan otro bloque más encima, diciéndote, señor, que usted no puede participar en estas elecciones. María Corina Machado, la líder opositora, pidió a todos los venezolanos en el vecino país cruzar para votar, advirtiendo que el gobierno de Nicolás Maduro podría cerrar la frontera con mucha anticipación. Guayaquil, ¿cómo hacer la tuya? Más de 37,000 personas llegan a Guayaquil en el feriado por las fiestas de julio, principalmente desde Quito, Cuenca y Machala. Los turistas pueden disfrutar con presupuestos que van desde los $130. Luis Alfredo Zúñiga nos muestra algunos valores relacionados al turismo en la Perla del Pacífico. Guayaquil está de fiesta y aunque la fundación se conmemora el 25 de julio, este año el feriado se traslada al viernes 26. Cifras del municipio muestran que en 2023, 37.226 turistas viajaron, se hospedaron, comieron y visitaron Guayaquil y dejaron $9.78 millones. Quiteños, cuencanos y machaleños están entre los principales visitantes. Del oriente viajan en menor número. Para celebrar a Guayaquil hay alternativas según su presupuesto. Un vuelo desde Quito cuesta $107 y 106 desde Cuenca. En bus cuesta entre $24 y $28 desde Quito, ida y vuelta. $18 en bus desde Cuenca o $30 en transporte ejecutivo. Desde Machala cuesta entre $16 y $24 y desde Tena $34. El Observatorio Turístico de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL dice que en general los visitantes se quedan 3 días. Los hoteles 5 estrellas proponen festivales de comida típica y ofertas en habitaciones. Por noche $75 más impuestos, 2 adultos, 2 niños, obviamente incluye la piscina, el jacuzzi, el sauna. También está el desayuno incluido, el gimnasio y también el parqueo. Otra opción más económica son los 1.500 alojamientos Airbnb, que tienen precios para parejas y familias. Desde los $40 más impuestos, y cuando ya es un tema de familia, donde hay 2 adultos, 2, 3 niños, pues van desde los $60. Y también están los hostales, que cobran desde $15 por persona cada noche. Para el menú hay familias que gastan $200 o más en sitios turísticos o en el Cantón San Borondón. Otros pagan $100 para 4 personas. Y los mochileros gastan 20 o menos. Por ello, un joven mochilero desde Quito gastaría $28 por un pasaje en bus a Guayaquil, ida y vuelta, $45 por 3 noches en un hostal y alrededor de $60 en comida por 3 días. Un presupuesto de $133. Una familia de 4 destinaría $180 en pasajes de bus, otros $180 en alojamientos Airbnb y $600 en alimentación por 3 días, un total de $960. Y una pareja con mayor presupuesto podría gastar $214 en boletos de avión, $330 en hospedaje en hotel 5 estrellas y $600 en comida. $1.144 en total. Diferentes opciones para que los turistas acudan a celebrar las fiestas julianas. Venezuela, así la quebraron. El régimen de Nicolás Maduro está apuntalado en un respaldo militar donde las lealtades se pagan con cargos públicos, dinero e impunidad. La justicia internacional acusa a Maduro y no pocos de sus colaboradores de conformar el cartel de los soles, células integradas por militares que se dedican a una amplia gama de delitos, entre estos narcotráfico. Los militares han sido parte integral del control que en Venezuela se ejerce desde el poder político, y esto no es una idea de Nicolás Maduro, sino una herencia de la gestión de Hugo Chávez, quien como ex militar supo cómo cooptar la lealtad absoluta, con cargos públicos, impunidad y dinero. Sin el pedigrí militar de Chávez, Maduro construyó su propio grupo de aliados en la milicia, y hoy muchos de ellos, como él, enfrentan acusaciones de corrupción y abuso de los derechos humanos.
El socialismo del siglo XXI hizo de los militares en Venezuela una verdadera casta que controla fábricas, la importación de alimentos, medicinas, la minería y la industria más grande del país, la petrolera. ¡Nunca me han dejado solo! ¡Hemos ido juntos a todas las batallas! Pero la crisis económica de Venezuela provocó que los bonos en efectivo y los beneficios que reciben las familias de los militares ya no tengan el peso que tenían antes. Por ello, la fijación de Maduro en depurar constantemente a las Fuerzas Armadas e intensificar los repartos que apuntalen sus lealtades. El objetivo es tener el control total y la democracia para ello no le es suficiente. Entonces, nombra a Padrino López ministro de Defensa, le entrega la coordinación administrativa de la administración pública entera, así como del gabinete ministerial que está conformado en buena parte también por militares. A la inexistencia de líneas claras que dividan lo civil de lo militar, ausencia que apaga la democracia, se suman las denuncias internacionales que se han dado contra integrantes de las Fuerzas Armadas y del gobierno, a quienes se ha dado por llamar cartel de los soles. Gente cercana al poder involucrada en una gama de actividades criminales que van desde el tráfico de combustibles hasta la minería ilegal, pasando obviamente por el narcotráfico. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Nicolás Maduro, a varios funcionarios y ex colaboradores de su gobierno por cargos de narcoterrorismo. En Venezuela no se ha abierto proceso judicial alguno contra los sospechosos. Por el contrario, no pocos de ellos incluso han ascendido de rango. Para algunos analistas, esa es la evidencia palpable de que entre Maduro y las Fuerzas Armadas hay una codependencia tóxica. Él depende de ellos para mantenerse en el poder. Ellos lo necesitan para sostener sus privilegios. Y se ultiman detalles para los comicios presidenciales de Venezuela y el diseño de la papeleta electoral causa asombro a escala internacional. Aparece el rostro del presidente Nicolás Maduro 13 veces, aunque también se repite la imagen de sus rivales. Ileana Suárez explica las razones en el siguiente informe. Lo que ven en la pantalla no es un álbum de estampillas, es la papeleta presidencial para las elecciones de Venezuela. En ella, 10 candidatos aparecen en 38 casillas que representan a los partidos políticos que los apoyan. Es por eso que Nicolás Maduro aparece 13 veces. Ocupa toda la primera fila y otros 3 espacios, con respaldos que van desde el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela hasta el movimiento que se llama Enamórate. Antonio Ecarri y Luis Martínez, candidatos que se muestran como opositores, pero con poco apoyo popular, están 6 veces cada uno, mientras que Edmundo González, que representa a la principal alianza opositora, está solo en 3, dispersos en el centro de la papeleta, porque aunque tiene el respaldo de 11 partidos, la mayoría de ellos fueron intervenidos e inhabilitados por el régimen, e incluso entregados a pseudo-opositores que colaboran con el gobierno. Los detractores de Maduro advierten que el diseño busca mostrar un falso respaldo hacia el régimen y dificulta a los votantes encontrar a cualquier otro candidato. Por eso, seguidores de González entregan en la calle muestras de la papeleta, indicando dónde está el candidato opositor. Por esta papeleta, la OEA y la Unión Europea cuestionan una vez más la transparencia de las elecciones venezolanas. Familiares de rehenes que siguen en poder de Hamás en Gaza piden a la comunidad internacional presionar al primer ministro Benjamín Netanyahu para que acepte un acuerdo de alto al fuego que permita su retorno a casa. Los pedidos se incrementan tanto en Tel Aviv como en Washington, aprovechando la visita de Netanyahu a los Estados Unidos. Miles de israelíes caminaron esta noche por las calles de Tel Aviv, portando letreros y grandes fotos de sus familiares secuestrados. Cantaban "No los vamos a abandonar". Para ellos son horas cruciales. Han pasado casi 10 meses desde el ataque terrorista en Israel y la respuesta armada contra los grupos extremistas en la Franja de Gaza, y creen que el discurso de Benjamín Netanyahu, previsto para el miércoles ante el Congreso de Estados Unidos, les va a dar una esperanza. Espero que nos diga que el acuerdo está en marcha, que en cuestión de una semana o 2 veremos a esas 120 personas de regreso con nosotros, dijo esta joven. Netanyahu está en Washington desde la tarde de lunes. Tendrá una reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca, así como otros encuentros políticos.
Sobre los rehenes dijo que hoy les informaron que otros 2 han muerto, pero que están decididos a recuperar los cuerpos de los fallecidos y a llevar de regreso a casa a los sobrevivientes. Las condiciones están madurando por la presión que estamos ejerciendo sobre Hamás, señaló. Mientras los bombardeos en la Franja de Gaza han seguido esta semana en la región de Han Yunis, donde solo ayer se contabilizaron más de 70 muertos y 200 heridos en una arremetida que obliga a centenares de familias a buscar refugio en otra ciudad. Pero también hay presión sobre Netanyahu. Decenas de manifestantes pro-palestinos rechazaron su presencia en Washington esta tarde en el vestíbulo del Congreso, mientras que familiares de rehenes de origen estadounidense se reunieron con congresistas de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes. Uno de ellos dijo: "Creo en este momento que cualquier verdadero amigo de Israel debe presionar a nuestro primer ministro para que cierre el acuerdo ahora. Un acuerdo para la liberación de rehenes y un alto al fuego que se encamine como una solución de largo plazo, pero que lleva meses negociándose". Más de 30 bailarines ofrecerán un show en el Teatro Centro Cívico por los 489 años de fundación de Guayaquil. Además, en Azuay, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca ofrecerá un concierto de música clásica. Estefanía Arias con la agenda cultural. La niña un espectáculo musical que recrea el puerto principal de antaño, un show denominado Un día en el Guayaquil de ayer. Más de 30 bailarines de todas las edades estarán sobre el escenario del Teatro Centro Cívico y como artistas invitados estarán Juanita Córdoba, Luis López y Gabriel Segarra, entre otros. El evento, que se realiza por los 489 años de fundación de la ciudad, será este miércoles 24 a las 19 horas. El ingreso es gratuito. La oscuridad es testigo del encuentro de 2 seres peculiares, presos. Poco a poco, el juego y el teatro se convertirán en su única vía de escape. ¿Estará en sus manos la posibilidad de recrear un mundo? Fuga en la Zona Roja, una obra al estilo clown que estará en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en Quito, con la actuación de Sofía Zapata y Quique Mediavilla y la dirección de Fernando Acosta. La función será el viernes 26 a las 19 horas. Una velada que promete ser una celebración de la música clásica. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca ofrecerá un concierto de temporada denominado Shostakovich Mozart Sibelius, dirigido por el maestro William Vergara, y como invitados la pianista Andrea Vergara y el violinista Elvis Zapanta. El show será el miércoles 24 en el Teatro Carlos Cueva Tamariz a las 20 horas. 15 integrantes de una banda que robaba en bancos y viviendas fueron detenidos en 3 provincias. Un teniente de la policía en servicio pasivo era el cabecilla, como lo detalla Paul Romero. Un teniente en servicio pasivo de la policía, líder de una organización delictiva dedicada a robar entidades financieras, vehículos de transporte de valores y casas residenciales, fue detenido esta mañana. En la madrugada de este martes, la Fiscalía y la Policía realizaron 19 allanamientos en Pichincha, Guayas y Manabí, después de 9 meses de investigaciones. 15 personas fueron detenidas, entre ellas otro policía en servicio activo, todos investigados por robo, asesinato, narcotráfico, extorsiones. El exteniente había sido sentenciado en 2019 a 34 años de prisión por robo con asesinato, pero salió libre en 2022 gracias a un habeas corpus otorgado por el ex juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, detenido por el caso Metástasis. Según la Policía Judicial, la banda realizaba operativos con uniformes falsos de la institución, chalecos balísticos, cascos, chompas, y utilizaba prendas de empresas de seguridad para transporte de valores y trajes de bioseguridad de uso médico. En los allanamientos, la policía dijo haber decomisado 9 armas, entre pistolas y fusiles, 15 alimentadoras, 7 vehículos de alta gama, 3 motocicletas, 6 chalecos antibalas, un dron, uniformes policiales, de empresas de seguridad y $55,000. En menos de un mes, una nueva masacre en la playa de Bajo Alto, en El Oro. 3 extranjeros fueron asesinados en alta mar. La Capitanía, sin embargo, descartó que hayan sido pescadores y señaló que responde a la disputa entre 2 facciones de la banda narcodelictiva Los Lobos.
En menos de un mes, la costa de Bajo Alto en el Guabo, provincia de El Oro, volvió a ser escenario de enfrentamiento entre dos facciones de los lobos. Según la Capitanía de Puerto Bolívar, al mediodía de ayer 7 integrantes de la banda Los Lobos partieron en 2 embarcaciones desde uno de los muelles de la comuna para extorsionar a pescadores en alta mar. A 3 kilómetros cerca del sector La Puntilla, 15 hombres armados a bordo de 4 lanchas identificados como miembros de los Saco Box los interceptaron y acribillaron a 3 de ellos. Luego se llevaron uno de los botes. Esta embarcación realmente no se encontraba en actividades de pesca porque no se encontró artes de pesca a bordo de la lancha. Tenemos ya evidencias, hechos de actividades extorsivas, hechos violentos desde la Puntilla de Salinas hasta este sector sur. Tras el ataque, los otros 4 acompañantes retornaron a la playa junto con los 3 cuerpos que fueron trasladados al centro forense de Machala. Los 3 fallecidos eran venezolanos y según la DINASET recibieron 30 disparos. Hasta el cierre de este informe no hubo detenidos. En menos de una semana hubo 2 fugas de presos. Este lunes, hombres armados ingresaron a un centro de salud del norte de Guayaquil y ayudaron a 4 reos a fugarse. Bessie Granja precisa que en ambos casos las autoridades no explican por qué fallaron los protocolos. Fue desde este centro de salud ubicado en el norte de Guayaquil que 4 de 5 presos que recibían atención médica huyeron con la ayuda de hombres armados. Los delincuentes se movilizaban en motos, dispararon con rifles y hubo forcejeo con el personal de seguridad, mientras los pacientes aterrorizados se resguardaron para evitar ser víctimas de una bala perdida. Los reos habían sido trasladados desde la penitenciaría del Litoral para unas radiografías. Se movilizaron con un trabajador social del Servicio de Atención a Privados de Libertad, 3 guías penitenciarios y el conductor del vehículo. Evidentemente la autoridad competente, en este caso los directores, son las encargadas de viabilizar estos permisos de salidas. Nosotros como Policía Nacional estamos colaborando en el traslado, más no en el resguardo de las personas, ya que eso es personal de contingencia penitenciaria y del SNAI. Al SNAI se le cuestiona por qué estas pruebas no fueron hechas en el Hospital Monte Sinaí, donde el pasado 3 de junio se dispuso la creación de un cuartel para resguardar mejor a la población penitenciaria que requiere estos servicios médicos. Por este caso hay 3 funcionarios del SNAI detenidos. Los reos que se fugaron tenían antecedentes penales por tráfico de drogas y eran considerados de mediana peligrosidad. En menos de una semana es la segunda fuga que evidencia el escaso rigor de los protocolos de seguridad del SNAI. El viernes pasado en la cárcel de Ambato, 2 presos extranjeros se fugaron y hasta ahora se conoce cuál es su paradero. Sobre ambos casos, la autoridad de las cárceles se limita a reconocer el hecho, mas no explicar en qué fallaron. El presidente se reunió con el bloque de seguridad en Durán para evaluar las operaciones en la primera semana de intervención que está cuestionada por las muertes violentas recientes. Diego Cuenca describe los efectos de los operativos donde ya recuperaron viviendas que habían sido tomadas por los delincuentes. A pesar de la intervención de 1000 policías y militares en el cantón Durán, 5 personas fueron asesinadas durante la primera semana que se cumplió este martes. Para evaluar esos resultados, el presidente de la República, Daniel Noboa, llegó a la unidad policial de ese cantón de Guayas. Estuvo acompañado de 15 autoridades del gobierno, entre ministros y generales del bloque de seguridad. Con ellos compararon que el año pasado hubo 25 muertos más que los 5 crímenes que ocurrieron esta semana de intervención. Luego de 2 horas de reunión, el primer mandatario se retiró. También se fue el comandante general de la policía y el ministro de Defensa. Los funcionarios evitaron el contacto con la prensa y los únicos que se quedaron fue el subcomandante de la policía, el gobernador del Guayas y un miembro de las Fuerzas Armadas. Ustedes no verán tanto policías como militares en todas las esquinas. Nosotros, en base a un análisis delictual, planificamos y operamos. Indicaron que ahí detuvieron a 28 personas, desde el 17 hasta este 23 de julio, y lograron recuperar 70 viviendas de familias que fueron despojadas por delincuentes en el sector Finca Delia. Hasta el momento, los agentes han inspeccionado 600 casas de 1.500, algunas de ellas marcadas por grupos criminales para controlarlas.
La policía señaló que también lograron recuperar carros y motos, reportadas como robadas, armas de fuego y municiones. Y oficialmente la policía puede recibir donaciones para mejorar su capacidad operativa. La ministra del Interior firmó el acuerdo para poder regularlo. Paul Romero con el anuncio. La policía está autorizada a recibir donaciones para mejorar su capacidad operativa institucional. La ministra del Interior, Mónica Palencia, aprobó el manual para que las personas naturales y jurídicas, nacionales e internacionales, puedan entregar equipamiento y suministros para la seguridad ciudadana. Esta forma de contribución fue propuesta por el gobierno y aprobada por la Asamblea el 19 de diciembre del año pasado en la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Los donantes pueden reducir el 150% del pago del impuesto a la renta. Para que sea aplicable este beneficio, el equipamiento o suministros deben ser nuevos o en condiciones óptimas para su uso. En el manual de 5 artículos, la ministra establece los mecanismos para la recepción de las donaciones. Estas deben cumplir con los estándares y especificaciones técnicas de la policía y registradas ante el Servicio de Rentas Internas. No hay límite en el monto para la contribución y la policía verificará el cumplimiento de los requisitos. Las donaciones pueden ser vehículos de todo tipo, equipos de protección, tecnología, comunicación, infraestructura. Desde el 11 de julio, la Dirección Nacional de Logística de la Policía se encarga de la recepción y distribución de las donaciones en coordinación con el Ministerio del Interior. El gobierno pretende liquidar definitivamente el fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad, que administró los bienes incautados a los ex dueños de Filambanco y al grupo Peñafiel, propietarios del extinto Banco de Préstamos. Francisco Garcés desmenuza en el siguiente reportaje la decisión presidencial. El presidente Daniel Noboa dispuso el cierre definitivo del fideicomiso AGD CFN No Más Impunidad, que durante 15 años ha mantenido parte de la administración de los bienes que fueron incautados a los hermanos William y Roberto Isaías, ex dueños del Filambanco, y al grupo Peñafiel, que era el dueño del Banco de Préstamos. En el decreto firmado, el presidente da 8 disposiciones. Una es para que la Superintendencia de Compañías cancele todas las empresas que se encuentren en estado de disolución o liquidación y cuyas acciones sean del fideicomiso. El decreto descubre la existencia de deudas pendientes de las compañías incautadas con el fideicomiso, que es su dueño, y ordena que en 10 días se extingan usando la figura de confusión, mecanismo que se aplica cuando el acreedor es dueño de la empresa deudora. Y una vez que se cierren las operaciones contables, todos los activos y pasivos que queden deberán pasar a la inmobiliaria pública Inmobiliar, que antes de la firma del decreto ya administraba la mayor parte de los bienes incautados considerados saneados. Solo cuando terminen todos esos trámites, el fideicomiso será cerrado definitivamente. Así el gobierno busca concluir la vida de ese instrumento que legalmente debió ser cerrado hace 6 años, cuando los bienes incautados debieron pasar a manos del Banco Central. Esa transacción fue incompleta porque el Central solo aceptó los bienes que estaban saneados. El fideicomiso se quedó con bienes y pasivos en conflicto y al final los que tenía el Central pasaron a Inmobiliar. Desde que se produjo la incautación no se ha entregado públicamente las cifras de bienes muebles e inmuebles, empresas y fondos que fueron incautados y el resultado de su administración y venta. Inmobiliar reportó que recibió 796 bienes fruto de las incautaciones y hasta el 2022 50 fueron vendidos a terceras personas por $12 millones. 13 más fueron transferidos a instituciones públicas. En los últimos días, el caudal del río Coca bajó drásticamente y dio un respiro a Petroecuador, al OCP y también a SELEC, que aprovecha para trabajar en el hecho y así proteger esta infraestructura estratégica, como lo describe Francisco Garcés. La erosión del río Coca dio un respiro a los trabajadores de Petroecuador, del oleoducto de crudos pesados OCP, de SELEC y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, quienes construyen un dique de roca en el sector del Mirador para desviar el agua del río y evitar la caída de la carretera E45 y daños en 2 oleoductos y un poliducto. El sector está a unos 80 kilómetros de Baeza, en la provincia del Napo. Los 3 últimos días el caudal del río bajó y permitió que la maquinaria acceda al lecho para mover rocas y construir el dique, que permitió que el agua no golpee el talud izquierdo, cuya erosión avanzó en los últimos días y quedó a pocos metros de la carretera.
El trabajo se hace porque el río presenta uno de los caudales más bajos de los últimos meses. Este lunes, por ejemplo, su máximo fue de 290 metros cúbicos por segundo, cuando el mes pasado, en una de sus crecidas, llegó a tener 3.400 metros cúbicos por segundo. En el sector intervenido en junio, la erosión afectó la tubería del OCP y obligó a parar el bombeo durante 15 días mientras se construía un nuevo trazado. Ese sector está catalogado como de alto riesgo y pese a que la erosión se detuvo temporalmente, las tuberías y la carretera están en riesgo constante. Otro sitio crítico es el río Loco. La erosión hizo que el declive aumente y se socave en sus orillas, poniendo en riesgo el puente que lo cruza. Ahí también se colocan rocas grandes para evitar más desprendimientos y sostener la carretera y los oleoductos. Los técnicos confían en que el río no crezca más de lo previsto en los próximos días para que las obras que se realizan sean efectivas, aunque están conscientes de que son temporales porque la erosión avanzará sin que se pueda evitar efectos en la carretera y en la infraestructura petrolera. Fotografías de niñas y niños publicadas en las redes sociales son utilizadas para alimentar programas de inteligencia artificial. Sus datos son clonados o sirven incluso para crear identidades falsas. Valeria Navarro explica de qué se trata en la siguiente nota. La organización Human Rights Watch pide a los padres de familia que no publiquen en redes sociales fotografías de niñas y niños porque corren el peligro de ser utilizadas para alimentar herramientas de inteligencia artificial. La advertencia se da luego de haber encontrado en el conjunto de datos de la organización alemana Lion 5B enlaces a fotografías de niños, donde se revelan los nombres de los menores, el lugar donde fueron fotografiados y la fecha. Los rostros de los niños y otros datos personales obtenidos de la web y sin su consentimiento son utilizados para crear identidades falsas. Human Rights Watch encontró 170 fotografías de niños que viven en 10 estados de Brasil, pero la cifra es superior porque hasta el momento solo se ha revisado el 0,001% de 5.850 millones de imágenes que contiene el conjunto de datos. Las fotografías y videos encontrados captan momentos íntimos como bebés recién nacidos, niños que soplan las velas del pastel de cumpleaños, bailan en ropa interior en casa o están en presentaciones de sus escuelas. Son fotografías y videos actuales, pero también de hace 10 años. Las publicaciones de donde fueron extraídas las imágenes no son virales, provienen de cuentas privadas. Los modelos de inteligencia artificial pueden reproducir copias idénticas, incluir historiales médicos, fotos personales y exponer digitalmente a los niños a la explotación sexual. La recomendación es no subir fotos de niños a las redes sociales. La Embajada de Estados Unidos alertó de estafas simulando ofertas laborales de empresas de ese país. Pidió a los ecuatorianos denunciar estos mensajes. Diego Puente informa también sobre otros servicios para la ciudadanía. La Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitió una alerta de estafas que proponen falsas ofertas de trabajo en ese país. Los estafadores hacen los contactos por WhatsApp de correos que aparentan ser de empresas reales en Estados Unidos. Ofrecen regularizar papeles, sueldos altos y contratación inmediata. Ellos buscan que la víctima interactúe para luego exigirle pagos por garantizarle trabajo o alegan cobro de servicios. La embajada emitió la alerta en medio de una ola de migración de ecuatorianos a Estados Unidos. Pidió no hacer caso a este tipo de mensajes y denunciarlos. Un plan piloto permite que los ecuatorianos en España renueven la licencia de conducir con estándar ISO, lo que garantiza el reconocimiento del documento en Europa. El plan piloto es por 4 meses. Los consulados servirán como centros de impresión de las nuevas licencias y los documentos digitales serán estandarizados de forma inmediata. Los conductores podrán utilizar la aplicación gov.es y los sistemas operativos iOS y Android para obtener el documento digital. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió una alerta por la alta radiación solar hasta el 27 de julio. Los técnicos pronostican cielos despejados, lo que significa que en casi todas las provincias los niveles serán entre moderados y altos.
En Pichincha, Imbabura y Loja se alcanzará el nivel 12, considerado extremadamente alto según el índice de radiación UV. El INAMI recomendó a los habitantes no tener exposición prolongada al sol desde las 10 hasta las 16 horas y solicitó usar camiseta de manga larga, sombrero, gafas o sombrilla y protección solar. Médicos recomiendan hidratarse para evitar golpes de calor. A los cielos despejados los acompañarán ráfagas fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora y resequedad general del ambiente, lo que contribuye a la propagación. En Guayaquil se instaló el clúster académico productivo, un acuerdo para que las universidades, los gremios y las instituciones del Estado creen carreras más pertinentes al mercado laboral. Bessie Granja explica cómo se aplicará esta iniciativa. Ellos son alumnos de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Crearon un combustible alternativo descomponiendo desechos de plástico, utilizando calor. Buscan financiamiento para construir una planta. Necesitamos una inversión de capital, un financiamiento para poder crear una planta piloto, la cual necesita una inversión de $15.000 para poder plantearla en la nación industrial, y ya para un diseño más una planta industrial se necesita una inversión un poco más alta. Este fue uno de los proyectos que esta y otras instituciones de educación superior presentaron durante el clúster académico productivo, una iniciativa para que la academia exponga innovaciones a los gremios, empresas y funcionarios del Estado. La meta es conocer si lo que proponen los profesionales se ajusta a las exigencias del mercado laboral. ¿Qué es lo que requiere el país? ¿Qué es lo que requiere cada uno de los territorios? ¿Qué necesita la empresa? ¿Hacia dónde van las competencias requeridas? ¿Y qué es lo que la universidad está ofertando? Y de esa manera armonizar la oferta académica. El clúster académico productivo está conformado por el Consejo de Educación Superior, Centros de Estudios, Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, CONGOPE, Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, y Comité Empresarial Ecuatoriano. Actuar con alianzas estratégicas inmediatas. ¿Cómo podemos seguir generando proyectos? Desde el sector productivo, proyectos económicos con conciencia social. Desde la academia, carreras y caminos para recibir más alumnos que no se nos queden afuera. A escala nacional se instalarán 7 de estas alianzas. Se identifica contaminación de plomo y cadmio en hortalizas y verduras, pero ¿cuáles son y en qué lugares del país están? Valeria Navarro tiene más información. Lechugas, tomates y zanahorias que se venden en los mercados de Quito están contaminadas de plomo y cadmio según un estudio de la Universidad Católica. Muestras de hortalizas y vegetales fueron convertidas en polvo para analizar la composición química. La lechuga quintuplicó los índices de contaminación establecidos por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La zanahoria duplicó y los tomates registran un ligero aumento. La investigación señala que la contaminación de estos alimentos se producen en el cultivo por el uso de fertilizantes o pesticidas con exceso de materiales pesados. Se suma el agua de riego. Ahí también tendrían que haber un control respecto a todas las actividades humanas cuyos residuos están siendo vertidos a los ríos. Si estos ríos son utilizados como aguas de riego para los cultivos, evidentemente están introduciendo un mayor nivel de contaminación. Para determinar si estos metales pesados se transmiten en la cadena alimenticia, se utilizaron mosquitos tipo vinagre que comparten un 60% de genes con el ser humano. Los insectos consumieron los vegetales y en todos los casos se evidenció una transferencia y acumulación significativa de plomo y cadmio. La contaminación es celular y no se soluciona desinfectando los alimentos. Requiere cambios en la siembra y cosecha con productos orgánicos. La presencia de plomo y cadmio en la lechuga, tomate y zanahoria es un riesgo potencial para la salud humana porque desarrolla a largo plazo células cancerígenas y problemas renales. Mañana en Contacto Directo estarán Miguel Enrique Otero, director del diario venezolano El Nacional, para analizar el proceso electoral de este domingo en ese país. También Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, para analizar si las jugadas políticas que se han dado últimamente en el Consejo de Participación Ciudadana afectan la dinámica democrática en el país. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.